ir por encimita de los puntos, pero ustedes van a tomar el tiempo para profundizar y hacer lo que hacía José Adrián, que era rumiar hasta darle la forma al bólido y sacarle el jugo y convertirlo en la leche como lo hace la vaca. Así es de que gracias por invitarme y gracias al Señor por esta gran oportunidad, y pido al Espíritu Santo que esté con nosotros, que nos ilumine y que abra nuestro entendimiento y que abra nuestro corazón para que esta palabra, al ser hablada, se convierta en pan vivo, en vida, y que nos genere vida a nosotros, la vida de Dios que tanto necesitamos. Vamos a empezar diciendo que ustedes y yo somos hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque hemos empezado por la parte correcta. ¿Cuál es la parte correcta? Hemos nacido del agua y del Espíritu. ¿Cómo se nace del agua y del Espíritu? Bueno, esa es una experiencia que se tiene cuando dejamos que Cristo entre a nuestro corazón y se apodere de nuestra vida y nosotros rendimos nuestra vida a Él y lo convertimos en el Rey y Señor de nuestra vida. Eso debe de provocar un nuevo nacimiento. Y a partir del nuevo nacimiento empieza una vida, un caminar totalmente distinto, sometidos a la palabra de Dios. Porque la palabra es el alimento que necesita este nuevo nacido, este convertido necesita la palabra de Dios para ser alimentado. Valga entonces la explicación de que entre mejor alimento y más alimento consumimos, más fortaleza y más vigor va a tener nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos ser unos cristianos anémicos si no tenemos acceso a la leche espiritual que es la palabra de Dios? Entonces, como les digo, entonces vamos a determinar que esa plática que tuvo Jesús con Nicodemo, cuando Nicodemo le preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, Nicodemo, pero si tú eres un maestro, un super hombre conocedor, ¿qué le has estado enseñando al pueblo acerca de la salvación si tú mismo no sabes cómo ser salvo? Y fue cuando Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no podrá ver ni entrar al reino de los cielos. Bueno, ese paso ya lo dimos. Entonces ustedes y yo hoy estamos convencidos porque no me han invitado a convencerlos acerca de si son hijos o no son hijos. Ustedes y yo somos hijos. El punto es que queremos saber cuál es nuestra situación en este momento delante de Dios y con respecto a lo que está pasando en el mundo entero. Y eso es lo que vamos a analizar en este momento. En el libro de Amós, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versos 7 y 8. Amós 3, 7 y 8. Dice la palabra de Dios que Dios no ejecuta nada sin revelárselo a sus siervos, los profetas. Usted me dirá en este momento, pero eso está en el Antiguo Testamento y dice el Antiguo Testamento que Dios no ejecuta, no hace nada, no acciona nada con respecto a este planeta Tierra sin revelárselo a sus hijos los profetas. Sí, pero es que en el Antiguo Testamento Dios tenía unos canales para hablar con el pueblo que eran los profetas. Pero resulta que ahora en el tiempo del Nuevo Testamento que ya vino Jesús, entonces todo nacido de Dios tiene la conexión con Dios directa como Él la tuvo con sus siervos los profetas del Antiguo Testamento. Quiere decir que cada persona nacida de nuevo, cada hombre que es nacido del agua y del Espíritu, debe de tener una comunicación con Dios a nivel de lo profético. Usted tiene que ser un hombre que perciba, un hombre que reciba, un hombre que tenga comunicación con Dios. Y yo espero que al final de esta plática, en esta tarde, usted termine convencido que usted ha estado desaprovechando el celular del cielo, que ha estado desaprovechando la oportunidad de recibir la sabiduría, el conocimiento, la guianza y la protección de Dios, porque usted se había descuidado. Yo eso es lo que espero hoy. Entonces, decíamos, Dios no ejecuta nada sin revelárselo a sus siervos, los profetas. Sí, los profetas contemporáneos, los que somos, estamos hoy, los que están ahí detrás de cada una de esas
camaritas en las que estamos, por la medio de las cuales estamos hablando. Bueno, entonces si Dios, antes de ejecutar algo, lo avisa, lo comunica, entonces quiere decir que no estábamos desapercibidos, que lo que está pasando actualmente en los países del mundo y lo que está pasando específicamente en Honduras no nos ha agarrado desprevenidos. Bueno, esa no es una verdad absoluta. La verdad es que muchos estábamos desprevenidos. ¿Pero por qué? Y es que Dios no avisó. Sí avisó. Sí avisó. Y tal vez Él estuvo gritando y Él estuvo avisando, pero nosotros por nuestras ocupaciones y por nuestros trabajos y por la carrera a la que hemos sido sometidos, porque el día no nos ajusta. El día no nos ajusta y muchos de ustedes tienen una agenda que no la logran terminar en el día. Porque vamos a exceso de velocidad, estamos corriendo. Y lo peor es que estamos corriendo tras de nada. Porque muchas veces no estamos corriendo tras de nada. Nadie nos está echando carrera, no vamos ni venimos. Es una situación de simplemente hemos perdido la perspectiva. No tenemos tiempo para abrazar a nuestros hijos, no tenemos tiempo para besar a nuestras esposas, no tenemos tiempo para saludar al amigo. A todo mundo le decimos, ahí te llamo, ahí nos comunicamos. Estamos dejando en el camino a todos los seres que amamos por una velocidad que llevamos que no nos conduce a ninguna parte. Mire cómo nos tienen paralizados, se nos terminó la velocidad, se nos terminó la aceleración de una manera espectacular. Y ojalá que hayamos aprovechado este tiempo de más de una cuarentena de estar encerrados. Volvamos a la palabra de Dios. Entonces Dios no revela nada sin revelárselo a su siervo. Yo soy un hombre de Dios que tengo una iglesia o iglesias a mi cargo, pero la que tengo específicamente en Choluteca. Estuve 7 meses en los cuales no salí de casi del mismo mensaje, pero repetido y enfocado de otra manera, en la cual yo les decía, perdónenme, Dios no me deja salir de la misma palabra. El Señor dice que vengan al altar y se postren y pidan perdón. Porque lo que viene es tan grave que la única garantía que va a tener el pueblo de Dios es que se presenten en el altar, que pidan perdón, que se arrepientan de sus pecados, que laven sus ropas, como dice Apocalipsis, vengan al río y laven sus ropas, porque si ustedes no volcan su corazón delante de Dios aquí, lo que viene no lo van a poder resistir. Y yo les decía, miren lo que viene a mí. El único problema que yo tengo como hombre de Dios, les decía, ahora que yo estoy ante ustedes, es que el problema es que no se me ha revelado qué es. Solo se me ha revelado lo grave que es. Va a afectar la economía. Va a afectar a las personas. Vamos a entrar en una crisis. Casi vamos a ser paralizados. Y yo les describía en cada reunión de domingo lo que miraba venir. Y les decía, pasen al altar, vengan, porque dice el Señor que nos arrepintamos, porque la garantía de tener seguridad, de tener protección, de que Dios nos respalde, es que pidamos perdón. Y en eso los tuve por como 7 meses. Pero como el enemigo nos ha ganado la batalla en el aspecto en Honduras, él ha jugado con pelota adelantada cuando ha hecho que haya un proyecto de descrédito en el cual no se le cree ni al presidente, ni los que están con el presidente, ni se le cree a ninguna persona, hombres de Dios, mujeres de Dios, cristianos, no cristianos, no se le cree a nadie, porque ha habido un espíritu de descalificación. Entonces, ¿qué importa que yo esté de pie y me ponga a llorar allí para decirles lo que viene? Si estamos descalificados los hombres de Dios, si están descalificadas las mujeres de Dios, si están descalificados los líderes. Entonces, ese es un proyecto del enemigo que al descalificar a todo mundo, aunque yo hubiese estado hablando de Dios, la gente lo tomó con ligereza y yo hacía convocatorias a humillarnos delante de Dios y llegaban los mismos 8, de 300 personas llegaban 8. Bueno, pero
Yo en una de las últimas reuniones les dije, bueno, puedo pedir agua como Pilato para lavarme las manos y decirles a ustedes que yo no soy responsable por lo que viene y que los voy a ver en la crisis, pero Dios me tiene que proteger a mí porque no voy a llorar porque ya lloré antes, porque yo ya miré lo que viene y lo que viene no me gusta. Y como lo que viene no me gusta para mi familia, no me gusta para mis hijos, no me gusta para ustedes. Y yo ya no hallé, yo no encontré más palabras, cómo gritarles, cómo ponerme enfrente de ellos para decirles, deténganse un momento. Y usaba una cita bíblica que está en la palabra que Dios dice, paraos en los caminos y ved por cuál senda andar. Yo les decía, deténganse un momentito, deténganse, dejen ese burro que tienen amarrado allá en la hacienda, déjenlo un tiempito más amarrado. Esa vaca, déjenlas un poquito, no se preocupe por las vacas. No se preocupe por los partidos de Olimpia frente al equipo local de aquí de Choluteca. Déjenlos que jueguen. Véngase al altar, porque ni el Olimpia ni el equipo con que van a jugar les va a salvar de lo que viene. Y me les ponía enfrente. Pero ya estamos en la situación. No vinieron al altar. Yo ya no soy responsable de lo que está pasando para ese pueblo, porque yo estuve al frente hablándole de parte de Dios. Otra cosa que estuvo haciendo el Señor conmigo es que 6 meses antes de que ocurriera la crisis en la que estamos viviendo, había una palabra bíblica que venía todos los días a mi boca y en mi pensamiento. Y era, el que habita al abrigo del Altísimo morará sobre la sombra del Omnipotente. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solo eso, solo ese pedacito. Pero como yo ya me sé el resto, cuando ya tenía como 6 meses de estar en esa situación, que no se me iba la cita bíblica y no se iba ese mensaje, le dije, Señor, ¿qué es lo malo que viene? Que tú me estás como alertando a mí. ¿Es que viene a mi familia? ¿Es que voy a perder a alguien? ¿Es que voy a tener una crisis familiar? ¿Va a haber algún accidente? Señor, por favor, revélame. ¿Qué es la crisis? ¿Es familiar? ¿Es de mis amigos? ¿Qué es lo que pasa? Pero ahora que estamos ya en la situación, entiendo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esta es la cita que más se acerca al tema de esta tarde. ¿Qué es habitar? ¿Qué es habitación? ¿Dónde hay una habitación? ¿Quiénes están en una habitación? Dios lo que me estaba diciendo es que los que estemos en su casa, que los que estemos en su patio, tendremos la protección, porque el que habita al abrigo del Altísimo, el que esté en la casa del Señor, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en mi Dios en quien confiaré. Y sigue desarrollándose el Salmo 91. Óigame, el Salmo 91 es algo en que nosotros debemos de leerlo y sonreír y saber que no importa los pronósticos, no importa lo que digan los datos estadísticos mundiales, que no importa que se diga que la economía va a quedar en cero y que hay que empezar de nuevo. No importa las predicciones en todos los aspectos, en salud, en educación, en economía. Dios dijo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya es cierto que estamos en un tiempo que es completamente bíblico, de cumplimiento profético. Eso ya lo sabemos. Que hay unos que enfocan la interpretación de una manera y otros la interpretan de otra manera. Bueno, si nosotros somos siervos del Altísimo, como les dije, y que somos los profetas de este tiempo, entonces quiero que busquemos en nuestras Biblias Mateo capítulo 16, para que miren una palabra muy interesante que está en Mateo capítulo 16, verso 2 y 3. Jesús hablándole a sus discípulos o a la gente, les dijo en Mateo 16, 2 y 3,
Mas él respondiendo le dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Miren, señores, cómo nosotros hemos, y más los que venimos del campo, de los pueblos, cómo uno aprende a conocer el tiempo, cómo uno, la convivencia con la naturaleza, y dependiendo de las zonas donde nosotros vivimos, aprendemos a conocer los movimientos del tiempo. Ustedes que viven en el norte, en la costa, ustedes deben de entender y de conocer bien el tiempo cuando va a llover, cuando se acercan las lluvias, cuando no va a llover, cuando la intensidad del calor es tal, ustedes saben que viene tal cosa. Pues aquí el Señor le está diciendo a ese pueblo y a los discípulos, ustedes les dicen, que miran el cielo por la noche y dicen, vendrá un temporal, porque están viendo arréboles en el cielo. Arréboles es cuando la mezcla de nubes también se mezcla con la luz solar y produce una mezcla de nubes revueltas con luz, y eso indica un aspecto de lo que va a pasar. Y dice, ustedes que por la noche miran y dice, viene tal cosa, y por la mañana, en la madrugada que se levantan, dice, vuelven a ver y dice, ahora viene tal cosa. ¿Cómo es que ustedes, dice, pueden discernir lo que viene en lo natural y no pueden discernir lo que viene en lo espiritual? No se necesita ser profeta, ni se necesita ser muy inteligente para darnos cuenta que lo que el mundo está haciendo, que lo que el mundo está viviendo nos lleva a un callejón sin salida. No se necesita ser profeta para saber que Honduras tiene que ser sometida a un trato, porque las cosas que están pasando en Honduras no son correctas, porque no se están haciendo las cosas correctas en ninguno de los ámbitos, ni en el político, ni en el económico, ni en el de salud, ni en el de educación, ni en el espiritual. Entonces quiere decir que algo Dios hará, porque Dios no va a dejar a su pueblo a la deriva. Tiene que haber un llamado de atención. Entonces, por eso es que la palabra de Dios, la palabra profética, el Espíritu Santo, nos estuvo indicando a los líderes, a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios, nos estuvo avisando que venía un tiempo y que había que meternos con él. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno se tiene que meter en la casa de Dios antes, uno se tiene que apercibir antes. El Espíritu Santo que el Padre prometió que iba a enviar en Juan 15:26. Jesús dijo, miren muchachos, despidiéndose de sus discípulos, les dijo, miren, yo no los voy a dejar solos, yo me voy, pero en lo que yo voy, les rogaría al Padre que Él envíe al Espíritu Santo para que Él les revele los secretos del Padre, lo que hay en el corazón del Padre, Él se los revele a ustedes. Miren, señores, los cristianos, los hijos del Altísimo, si usted está seguro de quién es en Dios, usted tiene que oír voz de Dios, porque la voz de Dios no está condicionada a pastores, a sacerdotes y a gente que solo se lleva metido en la iglesia. La revelación de Dios y la palabra de Dios es una palabra que la tenemos que escuchar, la revelación la tenemos que escuchar todos los que somos hijos de Dios. Por diferentes circunstancias no la estamos escuchando, o la escuchamos pero se revuelve con todos los quehaceres y con todas las actividades empresariales o de trabajo o de lo que sea, y no terminamos de comprender que Dios ha estado gritando y que nos estaba diciendo a través del Espíritu Santo que era tiempo de buscarle. Ya le digo, 6 meses más o menos me tuvo a mí con la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese era un aviso, ese era un llamado de atención. Y lo que yo siempre creo es que uno, y como hijos de Dios, no debemos de correr a
a refugiarnos, a escondernos en el refugio de Dios a última hora, sino que nosotros debemos de permanecer en el refugio. Nosotros debemos de vivir en el refugio. Nosotros debemos de vivir, habitar, a estar en la casa de Dios, en la habitación de Dios. Yo le ponía un ejemplo a la gente con la que me llevo, que en vista de esto, de ser del campo y de haber sido criado en una hacienda, pues imagínese expuesto a toda la naturaleza. Nosotros sabíamos cuándo iba a llover, cuándo no iba a llover, cuándo venía un huracán, cuándo no venía un huracán. Nosotros sabíamos cuándo era un temporal que iba a durar muchos días y cuándo era un temporal que solo iba a durar 5 días, 6 días, porque tuvimos temporales hasta de 3 meses. Todos lo sabíamos calibrar, solo mirábamos el tiempo. Pero también en esta experiencia teníamos, mis abuelos tenían gallinas y teníamos un problema. Cada vez que mi abuela ponía a nacer nuevos pollitos, el problema era el gavilán. El gavilán a veces le comía a mi abuela 15, 25, 30 pollitos y la gallina quedaba sola. Pero sabe que los pollitos y la gallina llegaron a discernir y a darse cuenta y a tratar de detectar cuándo el gavilán andaba cerca, que lo aprendieron a percibir en la sombra que hacía en el suelo. No necesitaban ver para arriba, solo miraban la sombra abajo reflejada y los pollitos corrían y se escondían bajo la gallina. Se escondían bajo las alas de la gallina. La gallina se abría y extendía las alas para que se metieran la cantidad de pollitos que eran, 15, 20, 25, 30, lo que fueran. Todos se metían bajo la gallina. Y el gavilán, no sé por qué, pero no se metía con la gallina. Cuando ya pasaba el peligro, uno a uno iban saliendo y volteando a ver si miraban ambiente de peligro, y si percibían que todavía había peligro, entonces se retrocedían y se volvían a meter bajo la cobertura de la gallina. ¿Sabe? Los tiempos que a nosotros nos está tocando vivir ahora es un tiempo que nosotros debemos de estar bajo la cobertura del Altísimo. Nosotros no debemos de arriesgar. Nosotros debemos de estar bajo las alas de la gallina. Y en este Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, es similar, es una parte que encaja exactamente en esta experiencia que les estoy hablando de la gallina. Otra cosa que también está en la Biblia con respecto a esto de la cobertura que da la gallina a sus pollitos, es que el Señor le dijo en Mateo 23, 37 al pueblo, le dijo al pueblo hebreo, cuánto quise protegerlos y cubrirlos como la gallina cubre a sus polluelos y no quisisteis. Como quise ponerlos debajo de mis alas y no quisiste, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. O sea, aquí lo que se está mostrando es el anhelo de Dios de tenernos bajo su cobertura, el anhelo de Dios de que tú estés bajo su protección. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tener sabiduría. Y para eso Dios nos da la sabiduría y el entendimiento para vivir bajo su protección. Entonces, nosotros tenemos que entrar en un estilo de vida que muestre que estamos en Dios, que Él es nuestra habitación, que Él es nuestro Padre, y si Él es nuestro Padre, nosotros somos hijos, y si somos hijos, también somos herederos, y comportarnos como hijos del Altísimo. Porque el nuevo nacimiento a nosotros lo que nos da es esa identidad de hijos. Entonces, al nacer de nuevo, Él se convierte en nuestro Padre y nosotros dejamos de ser huérfanos, dejamos de ser motos, dejamos de ser gente sin familia. Y ahora tenemos un Padre, tenemos una familia, tenemos un Padre que responde por nosotros. Entonces, tenemos paternidad. La paternidad nos lleva a tener identidad, y identidad de hijos es que sabemos que de quién somos hijos, sabemos lo que debemos de hacer. Y todo ese tipo de experiencias nos lleva a saber que tenemos pertenencia. Pero la cosa es
que nosotros no podemos seguir teniendo un Dios el cual busquemos hasta que haya peligro, que me quiero meter en Dios porque la cosa ya se puso peluda y necesito esconderme en Dios y después volveré a salir y hacer todo lo que yo quiera. No, yo creo que con esta experiencia del cumplimiento profético, porque yo déjeme decirles, de acuerdo a lo que hemos estudiado, yo vine a Choluteca a trabajar con jóvenes, a un grupo de jóvenes que había surgido en la Fraternidad de Hombres de Negocio en 1983. Y ese grupo de jóvenes se llamaba Fraternidad de Jóvenes Cristianos al Servicio del Señor en 1983. Y durante estuve con ellos y que levantamos este grupo de Choluteca y levantamos el grupo de San Marcos de Corazón, de San Marcos de Colón. Teníamos en Choluteca unos 130 muchachos y unos 90 en San Marcos de Colón, que ahora por supuesto son gente adulta en fraternidad y hombres de negocio. En ese grupo yo les enseñé la parte escatológica en 1983. Y ahora ellos, cada vez que tienen tiempo y se quieren sentar a platicar conmigo, me dicen, César Evelio, ¿te acuerdas de lo que nos enseñaste en 1983, 84 y 85 en la parte de la escatología? Que te quedábamos viendo de que como que eras un ser de otro mundo y que te habías chiflado. Y en este momento se ha cumplido aquello que hablamos en aquellos años y hoy está más interesante que nunca. Como el aspecto de la manifestación de cosas de este tiempo, las marcas, el control en todos los aspectos, como íbamos a tener un sello en la mano o en la frente y que no íbamos a poder ni comprar ni vender y todas esas cosas que hablábamos, que lo dice Daniel, que lo dice Ezequiel, que lo dice Apocalipsis, y hoy ellos están súper interesados en seguir hablando de esto que hablamos en aquellos años, porque este es el momento del cumplimiento de eso que está en Daniel y que está en Apocalipsis. Déjenme decirles que el libro de Apocalipsis no se va a empezar a cumplir, sino que va a terminar de cumplirse porque está a más de la mitad ya cumplido. Entonces, si usted agarra el libro de Apocalipsis que se lee en unas 2 horas, usted lo lee y agarre del capítulo 12 en adelante, qué es lo que falta por cumplirse. Y allí usted se va a dar cuenta qué es lo que hace falta que se cumpla, por dónde vamos en el reloj de Dios, cuáles son los acontecimientos que están por venir. No va a mejorar la situación mundial. El establecimiento del nuevo gobierno mundial, del nuevo orden mundial, eso está ya dicho. Incluso los gobernantes parece que cada vez que se reúnen en esos cónclaves mundiales, parece que primero leen la Biblia para después hablar, y cuando hablan, solo lo que hablan es cumplimiento bíblico, cumplimiento profético. En esta tierra no se mueve nada que Dios no lo haya establecido. Incluso hasta lo malo, sí, hasta lo malo, sí, si al final el diablo solo es el que le hace los mandados al Señor. Nosotros tenemos una ventaja, una garantía, y es que nuestra vida está escondida en Dios. Es tiempo no de meterse a Dios para ser protegidos. Es tiempo de vivir en Dios. ¿Sabe que mi oración es: dime lo que debo de hacer? Enséñame a amarte de tal manera que yo te ame incondicionalmente, no por miedo a lo que viene, no por miedo al diablo, no por miedo a los infiernos, no por miedo al hambre, no por miedo a la epidemia. Yo quiero amarte porque tú mereces ser amado. Miren, agarren la Biblia y léanla y ustedes se van a dar cuenta. Dios ya lo hizo todo por nosotros. Lo que hay ahora solo es una deuda de amor de nosotros hacia Él, porque de Él hacia nosotros. Óigame, el cielo ya lo dio todo. El cielo, el Padre tenía 2 hijos, 2 representantes como Él en el cielo, y se despojó de uno, mandó a Jesús. Luego, cuando Jesús se va, manda el que le quedaba, que es el Espíritu Santo, el que ahora todavía hoy está con nosotros. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué nos debe el cielo ahora si ya lo dio todo? Lo que está pendiente es lo que nosotros hagamos de respuesta a lo que Él ya nos dio.
Por eso yo le digo, enséñame a amarte de tal manera que no te cambie por nada, que no te venda por nada, que ninguna oferta me mueva a cambiar tu amor. Como el hombre enamorado que ama a su esposa y puede salir la mujer más bella que le salga con todas las medidas, pero se acuerda que tiene alguien en la casa que no es de esas medidas, que no tiene esas características, pero esa es la mujer que uno ama, esa es la incondicional, esa es la que te espera, esa es la que llora y ríe contigo y dices, no, yo voy con la viejita que tengo en la casa porque esa es mi amor. Yo le estoy diciendo, Señor, enséñame a enamorarme y a respetarte de tal manera que no te cambie ni por dinero, ni por fama, ni por posiciones, ni por ninguna cosa. Que mi amor sea incondicional contigo como el tuyo lo es conmigo. Yo creo que debemos de llegar a un nivel de amar al Señor. Y como decía mi amigo Rogelio Penagos, podré tener todos los pecados del mundo, pero traicionero no. Yo le digo al Señor, no me dejes traicionarte. Judas lo hizo, fue débil, pero a mí ayúdame a no traicionarte por 30 monedas ni por ningún otro tipo de seducción. Yo creo que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo, como les dije, de pararse en los caminos, que lo dice la Biblia. Paraos en los caminos y ved por cuál camino andar. Ustedes podrían creer que aparte de la crisis que tenemos, ustedes podrían creer que aparte de que tenemos que empezar de cero, que lo que se dice es que la pandemia y esto que está pasando se lo tuvieron que inventar por el fracaso de la economía mundial y para ocultar el fracaso de la economía mundial se inventaron eso. No importa por lo que haya sido, no importa por qué hemos llegado a esto, pero lo cierto es que estamos en tiempo de cumplimiento profético. La palabra de Dios se va a cumplir y tiene que haber un establecimiento de un nuevo orden mundial. Y ya está súper avanzado y todo se va, todas las piezas se están quedando donde tienen que quedar. Y lo que viene es definición. Yo a esto le digo principio del fin, principio de dolores. No va a mejorar nada, todo va a ir empeorando. Pero ¿saben una cosa? El Padre, si usted es hijo de Dios, tiene el mejor papá de todos. ¿Cuál? El que hizo los cielos y la tierra. Óigame, ¿se acuerda al pueblo hebreo cómo lo mantuvo 40 años caminando por el desierto y no les faltó nada? No tuvieron necesidad de ropa, de calzado, todo fue provisto, todo se lo dio. Este es un tiempo también en que tú no te preocupes por lo que va a pasar por tu empresa, porque hay alguien que es más grande que tu empresa. No te preocupes por el dinero de los bancos. Hay ciertos personajes a nivel mundial que están diciendo de que de nada nos va a servir el dinero que tenemos en los bancos, que lo ideal sería sacarlo. Y yo digo, pero ¿y para qué sacarlo si al final el que tiene el control de todo es el Señor, no es el diablo? Y yo voy a comer por la mano de Dios. Recuerdan que Elías no necesitó tener en bancos ni tener supermercados ni que le fueran a dejar la provisión a través de Hugo. No. Unos cuervos llegaron para llevarle provisión y carne le llevaron y los cuervos les encanta la carne, pero no se la comieron porque era para Elías. Y se la fueron a dejar las veces que tuvieron que irse a la dejar. ¿Saben una cosa? Dios te buscará donde tú estás y Dios no te va a fallar. Yo te voy a decir, si tú eres hijo del Altísimo y eres parte de lo que yo he estado hablando, tú no te preocupes por la empresa. Tu empresa más grande tiene que ser el Señor. Y tu familia tiene que estar bajo la cobertura del Señor, porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No te preocupes. Entonces no es tiempo de correr a refugiarse en Dios. No, es que ya desde antes debemos de estar refugiados en Dios. Si estaba afuera y eres hijo, bueno, regresa entonces. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Lucas 15:11. Se fue, pero él era hijo de esa casa. Era hijo criado en la casa de ahí, con el hombre importante que tenía su casa y su hacienda, y pidió su herencia y se fue. Gastó todo.
Y cuando estuvo allá, que perdió todo y lo pusieron a trabajar con los cerdos y que ni siquiera le daban chance de que comiera de la comida de los cerdos, entonces recapacitó y dijo, debo de regresar a mi casa porque allá los trabajadores de mi papá comen mejor que lo que yo como. Si yo no estoy comiendo, si incluso no me dan permiso de comerme la comida de los cerdos. Tomó la decisión de volver a casa. Yo no sé si nosotros en este momento debemos de tomar la decisión de volver a casa o debemos de estar en casa, pero sabiendo que somos hijos, que tenemos el mejor padre de todos y que Él tendrá cuidado de nosotros. Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios no te va a fallar. Y yo no sé si de los que yo estoy viendo allí en las pantallitas, si ustedes siempre han dependido de sus empresas o alguna vez han tenido que aprender a depender de Dios. Porque los que hemos aprendido a depender de Dios no nos preocupa lo que viene, porque yo sé cómo funciona lo de Dios. Cuando no hay dinero, cuando no hay empresa, cuando no hay bancos y cuando no hay amigos importantes. Cómo Dios no falla. Llega en el momento que tiene que llegar. Así de que, si les sirve, no se preocupen. Y si están fuera y estuvieron en casa antes, el hijo pródigo tomó la decisión de regresar a casa. Y cuando regresó a casa, lo interesante de lo que yo visualizo es que dice que el papá, el padre, estaba viendo el camino, estaba viendo hacia al sendero, hacia la colina, y que de pronto vio venir a su hijo. ¿Usted cree que ese padre no pasaba continuamente viendo el camino por donde se había ido su hijo y soñando que ese hijo vendría por ahí nuevamente? ¿Sabe? El Eterno nunca ha dejado de ver el camino por donde nosotros ya días nos fuimos, tras del negocio, tras de la empresa, tras de ofertas incorrectas, tras de ofertas sexuales, tras de esto, tras de lo otro, tras de fama, tras de posiciones, tras de lo que sea. Pero el Padre se ha quedado viendo el camino, sabiendo que un día de estos vendrá de nuevo a casa. Y ese hijo pródigo hizo una lista de lo que le iba a decir al papá cuando se encontraran y no pudo recitar el discurso porque papá no lo dejó recitar, sino que lo abrazó. No importa cómo venía de sucio, no importa si había estado con los cerdos, papá lo abrazó. Sé que se pegaron al pecho juntos y puedo ir más allá, puedo pensar que se maletearon en la grama y lloraron juntos. Y el papá dijo a sus siervos, por favor, tráiganmele ropa nueva, tráiganmele zapatos, tráiganmele un anillo y se lo ponen en su dedo, báñenmelo y por favor preparen el ternero más gordo porque vamos a hacer una fiesta, porque este hijo que se había ido ha regresado, estaba muerto y ha vuelto a vivir, perdido y ha sido encontrado. ¿Sabe una cosa? Yo visualizo en este tiempo de la crisis a papá parado a la puerta, viendo el camino para ver cuántos de nosotros decidimos regresar a la casa. Puede haber estado utilizando esta pandemia para poder ver a sus hijos, porque qué injusto es amar tanto y que los hijos no se den cuenta que hay un Padre amoroso que nos anhela y que nos espera. Esto es lo que yo visualizo. Y una vez que entres a la casa de papá, bañado, con ropas nuevas y con anillo en tu dedo, ¿cuál diablo? ¿Cuál epidemia? ¿Cuál nuevo orden mundial? ¿Cuál crisis? Si ya no depende de nada de eso, hoy estás en la casa del Padre, estás de regreso en casa. ¿Qué puede pasar estando en la casa del que hizo los cielos y la tierra? Nuestra oración debe de ser: enséñame cómo amarte. Enséñame cómo tocar tu corazón. ¿Sabe? Yo le estoy diciendo al Señor, no me dejes inventar cosas, no me dejes decir, es que estoy haciendo esto para Dios porque Él me ordenó. No, Señor, solo quiero hacer aquello que tú me digas que yo haga, porque de invento ya estamos saturados. Y que nos diga la gente, haga esto, haga aquello, vaya por aquí, vaya por allá. ¿Sabe una cosa? Déjense guiar por el Espíritu. Déjense guiar por el Espíritu, porque andarle haciendo caso a todo mundo es bien cansado, muy cansado. Háganle caso al Señor, volvamos al Señor, volvamos a la guianza del Espíritu, porque la Biblia dice, los guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios.
Ustedes están en una organización que nació en el corazón de Dios y las directrices han sido dadas del cielo. Allí saben ustedes que no hay nada que inventar, ahí todo está inventado. Ahí lo único que hay que hacer es dejarse guiar por el Espíritu. Esta fraternidad necesita ser guiada por el Espíritu. Si sigue siendo guiada por hombres que andan haciendo lo que les da la gana, no van a ir para ningún lado. Pero la unción de la fraternidad está en la obediencia a la visión que nació en el corazón de Dios. Y como lo que viene es un tiempo de cosecha espectacular, les quiero hablar proféticamente porque considero que oigo voz de Dios y considero que lo que Dios me revela hasta hoy ha ido bien su revelación y el cumplimiento de las cosas. Quiero decirles que la herramienta más grande que ha habido en estos países ha sido de evangelismo y de alcance y de pesca, ha sido la fraternidad. ¿Saben una cosa? No le va a dar abasto los anzuelos, no les va a dar a la barca de ustedes. Prepárense para una cosecha. Es la última cosecha de Dios. Él va a recoger su cosecha. Y una de las organizaciones llamadas a recoger la cosecha son ustedes. Prepárense, pero estén sabidos y estén dentro del arca, estén dentro del proyecto, no estén fuera. Cuando yo era más joven, hace tantos años que yo era joven, tuve una visión. Le pregunté al Señor antes de dormirme: Señor, revélame cómo estoy yo contigo, revélame en sueño cómo me miras. ¡Ja! Y en la noche empiezo a soñar que estoy en el aeropuerto de Toncontín. En ese tiempo existían los aviones tan SAS. Y me muestra que estoy en la pista del aeropuerto de Toncontín, agarrado de las gradas del avión, diciéndole a la gente: suban, suban, por favor, es el último vuelo al cielo, suban, no se quede, el Señor les da la oportunidad. Estaba predicando yo, viendo hacia los edificios. Y cuando reaccioné y volteé a ver, el avión ya había arrancado y iba al final de la pista y me quedé agarrado de las gradas del avión. Y me dijo el Señor: ¿no sería mejor subirse al avión, estar seguro que te vas y por una ventana hablarle a los demás de que se suban? Sería injusto que estemos tratando de alcanzar gente y nosotros mismos no estemos siendo alcanzados. Decirle a la gente que entren y nosotros no hemos entrado. Yo creo que es un tiempo de buscar, de entregarnos, de estar seguros en lo que estamos y tirar salvavidas a la gente que va a necesitar muchos salvavidas, porque es tiempo de que Dios recogerá la gran cosecha. Si tienen preguntas que hacer, estamos aquí para ver si podemos contestar algunas. Si quieren que ampliemos algún concepto de los que hemos hablado, lo hacemos. Quiero honrar a Dios.